Damos la bienvenida a un nuevo episodio en The Podcast, nuevamente desde Dallas, en Texas, y con un amigo, yo creo que muy especial, amigo de hace muchos años, ¿no? ¿Como de qué año? ¿2009, 2010, 2008? Sí, 15 años más o menos. 15 años. Bueno, lo primero es que seguimos teniendo diferentes acentos. Esta vez tenemos el acento argentino, ¿correcto? Ajá, un poco. Un poco. Y nos acompaña nuestro queridísimo amigo José Pereiras. Amigo, bienvenido. Gracias, Oscar, por la invitación. Gracias a ti por honrarnos con tu presencia y por aceptar nuestra invitación, por haber complacido a Melissa con decirle sí, yo voy a participar del podcast. Es que no le puedo decir que no a Melissa porque lo que se viene después de ese no puede afectar a mi carrera. Bueno, yo creo que hay suficiente confianza, así que nuevamente gracias por aceptar y por venir a contarnos tu historia y por hablar de todo un poco acá hoy. Uh-huh. José, normalmente nosotros empezamos los episodios y las entrevistas diciéndole a nuestro invitado que nos cuente un poco de su historia, cómo inicia, porque para llegar a donde estamos hoy hubo que primero haber trazado un camino. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Qué has hecho? ¿Cuál es tu formación? Háblanos un poco de eso. Bien, bueno, argentino, viviendo en Chile en el 2015. Mi formación es ingeniero civil. Sí, terminando la carrera hice mi maestría en simulación. Ahí me di cuenta que la construcción no era lo mío, ¿sí? Y empecé por la parte de cálculo, trabajando en cálculo de estructuras. Después en una compañía de oil and gas, con la parte más de cálculo, pero con elementos finitos, con la parte de simulación. Y ahí empezó un poco el gusto por ese mundo. Hasta que en el 2008 entro por un colega en la compañía anterior y dice, mirá, hay un trabajo distinto al que hacemos, porque era colega en ese centro, que era un centro de investigación y desarrollo. Es distinto porque tenés que hablar. Ahí no hablábamos, ahí nadie hablaba. ¿Sí? No había interacciones. Recibía un email por día, 0, al día. Entonces me dice, bueno, voy a probar. Y ahí conocí a la gente de SolidWorks, año 2008. Y mi primer día casi de trabajo fue como 3D Experience SolidWorks, pero en aquel momento se llamaba SolidWorks World. O sea que 3D Experience World, ahora, en aquel momento se llamaba SolidWorks World, año 2008 en San Diego. Te estrenaste en un SolidWorks evento. World, en un evento. Ese fue tu primer día de trabajo. De la compañía, exacto. Y bueno, ahí empecé y no paré desde ese momento, contentísimo por lo hecho. Conocer amigos como vos creo que es una de lo que te da este tipo de trabajo que no te da otro. Entonces, en la trayectoria, ya que preguntaste la trayectoria, yo dividiría una parte de trayectoria que fue conocimiento, la primera parte, ¿sí? Y estos últimos 15 años que es de conocer amigos y gente excelente. 15 años de mucho andar, ¿no? Sí, de comenzar trabajando en Argentina. En esa época había una oficina en Argentina. En esa época comenzamos en una oficina muy pequeña, después fuimos fusionándonos en una oficina más grande, pero sí, las oficinas estaban en ese momento en Argentina y después pasé a Chile, a Santiago de Chile. A otra oficina en Chile. A otra oficina en Chile, sí.
de Dassault Systèmes. ¿Se mantenía la oficina en Argentina también o simplemente esa la cierran y se queda solo? Esa oficina dejó de operar y pasó a operaciones en Santiago. Una de las cosas que a mí siempre me ha llamado la atención de tu trabajo, bueno, son varias, pero una de ellas es que te ha tocado viajar bastante. Ujú. Eso ha sido... Primero, ¿esperabas tú que ibas a tener tanto viaje? Jamás, Jamás. jamás. De hecho, posiblemente si me lo hubiesen dicho al principio, decía, no soy capaz, no voy a ser capaz, no que no quería, no voy a ser capaz porque, como te decía, mi rutina era estar sentado en el escritorio y poca interacción con personas. Después me di cuenta que podía hacerlo y después que me gustaba muchísimo ir a las empresas, ver qué desafíos tenían, tratar de ayudar, de colaborar con ellos. Pero lo más desafiante era conocer gente como vos. ¿Por qué? Porque ya era gente que tenía ya una trayectoria con el software, con el diseño, y yo venía de otro mundo, más pequeño, si se quiere ver. Tú sabes que me llegan a la mente muchas ideas de lo que tú mencionas. Espero que no se me vayan. Y la primera idea era, bueno, tú recibías un correo al día. Sí, en el o a veces cero. A veces cero. Y ahí me quedaba tranquilo, porque cuando era uno o dos, ahí te sofocaba. Sí. Pero llegas a SolidWorks en esa época y sabemos muy bien lo que implica, porque es una avalancha de correos todos los días. Ya pierdo la cuenta, o sea, sí. Esa es otra capacidad que uno tiene que desarrollar de poder manejar tanta información, pedidos de muchas personas, pero es fascinante, es como algo que hoy no sé, no podría posiblemente dejar de tener esta adrenalina o interacción diaria, ¿no? O sea que estamos hablando de que fue un cambio extremadamente radical en términos operativos, por la cantidad de interacciones, los correos, las comunicaciones, los viajes. Los clientes. A mí uno de los primeros días me dejaron así adentro de un cliente y bueno. Y te dijeron ahí resuelve. Ahí resuelve. Y en una mesa, muchos diseñadores, muchos ingenieros. Pero bueno. Pero me imagino que, te sientan a toda esa gente aquí y todos ellos te ven como que, wow, llegó el experto, el que más sabe. Ahí empieza el problema. Ahí empieza el problema. Porque, claro, todos dicen, ahí llegó, y uno, la verdad, no es experto. O sea, ¿en qué? Sí, uno con el tiempo, con los años, va adquiriendo conocimiento, en cierta forma va desarrollando, como está tan de moda la inteligencia artificial, va desarrollando una base de datos cerebral donde se empiezan a repetir ciertos desafíos que ya uno resolvió y transpiró mucho en el pasado y ahora de alguna forma logra resolverlo más rápido y se parece más a un experto. Eso nos ha pasado a todos. A todos. Sí. Al final de cuentas uno adquiere experiencia y ya sabe más o menos cómo entrarle al asunto, ¿no? Yo a mis queridos amigos, ingenieros que conozco hace muchos años, como vos también, yo los defino como perros de la calle. Ajá. ¿Por qué? Porque un perro de la calle, viste que van cortados en el lomo, le falta un ojo y siguen andando. Bueno, nosotros de cierta forma, cuando vamos andando, nos falta un ojo, perdemos alguna habilidad. ¿Por qué? Por tantas cosas que vamos enfrentando, tantas peleas. Pero bueno, esa resiliencia, que creo que esa es una de las cicatrices de la batalla. De las características que tenemos, ¿no? Resiliencia, porque nos gusta. José, si te preguntara, no sé si tengas el dato o la estadística, como ¿cuántas empresas tú has visitado en toda la historia que tienes dentro de SolidWorks? Soy muy malo para las estadísticas. Memoria. Sí, me cuesta mucho. Pero
¿Cuántas empresas? Por un número así, vamos a poner... yo diría más de 3.000. Más de 3.000. Más de 3.000. ¿Y te ha tocado tocar cada país de Latinoamérica o te falta alguno todavía? No, posiblemente algunos falte. Pero diría ¿En Sudamérica? Sí, en toda Latinoamérica, inclusive hasta si filmo Latinoamérica y México, que es América del Norte, también México, porque tengo muchísimos colegas allá. En su momento también apoyando México. Y lo que es interesante es que si bien muchas veces uno tiene la percepción, uy, es otro país, van a haber otros desafíos en la industria, o el cliente va a tener otros desafíos, lo que es diferente es la cultura. Pero desde el punto de vista del desafío, yo diría, se repite. Es similares. Es similar, es totalmente similar. ¿Cómo inicias tú? O sea, ¿cuál era tu rol principal por allá, por 2008, cuando llegas a la corporación? Porque nos quedamos solamente en que tu primer día fue en un SolidWorks World en San Diego. Sí. Pero no hablamos... Bueno, tu primer día de trabajo fue medio de fiesta y de ronda, entonces. Como del niñito que va de la mano es en Disney y va viendo qué es esto, no entendía nada, absolutamente nada. Sí. Ahora, cuando te toca ya empezar a ejercer el rol o el oficio, específicamente de qué se trataba, sabemos, siempre hemos visto a José, el de la simulación, ya, sí. Pero entrar en detalle, visitar clientes, hablarles de simulación, apoyarlos en problemas específicos que tenían, desafíos, más o menos cómo era eso en esa época. En realidad, cuando empecé, era todo lo contrario, es como que me largaron a los leones. En ese momento no teníamos mucho método, entonces iba de la mano con mi colega de ventas, y yo era el técnico, y era como Batman y Robin contra el mundo. ¿Sí? No sé si se puede... A todo lo que venga. Informar así. A todo lo que venga. Yo defino así, Batman y Robin, porque obviamente era hace mucho tiempo, pero con el correr de los años todos fuimos desarrollando más expertise, procedimientos, y hoy estamos, cada uno ya sabe qué hacer, y de alguna forma es como que es una pieza más de engranaje. Respecto a tu pregunta específicamente, al principio yo era un desastre. Era un desastre porque era muy... O sea, cuando tienes que resolver un problema de una persona, es como un médico. Tenés que escuchar primero mucho, procesar y diagnosticar y actuar. Y cuando uno no tiene todavía esa capacidad y es solamente tenés capacidades técnicas, tratás de exponerlas inmediatamente. Y ese es un error que cometía muy a menudo por temas de nervios, de no conocimiento. Entonces, yo digo, sea cual sea la disciplina, en especial la parte de simulación y de cálculo, uno tiene que escuchar muy, muy específicamente a lo que está diciendo la persona para tratar de formular la mejor solución posible. O sea, tener un detalle y prestar atención de manera muy específica. Sí, ¿te acuerdas? Bueno, una de mis primeras visitas fue con vos. Sí, me acuerdo. Acá a República Dominicana. De las primeras, un desastre total. Pero bueno. Que se nos fue la luz. No sé si te acuerdas. Me acuerdo de las baterías que tenías ahí. Sí. Estaba caliente. Estaba muy caliente. Ahí sudamos todos. Ahí sudábamos bastante, pero... y eso también cambió un poco, ya que hablando un poco ahora de la persona, de mí, también cambió. No tenía posibilidad de ver el ambiente. ¿A qué me refiero? Cuando uno todavía no tiene desarrolladas algunas capacidades, su foco es tan grande en tratar de resolver la solución que
Podía estar en República Dominicana o podía estar en Buenos Aires, pero no sabía dónde estaba. Porque estaba pensando, ahora de alguna forma ya me ambiento más, sé más o menos dónde estoy y puedo disfrutar un poquito más de la ciudad, de las cosas. Te tocó volver a Dominicana no hace mucho, en 22 o 2022. 2022 fue... Hicimos algo allí. Claro. Claro. Y me acuerdo que me dijiste que te fuiste a correr por el malecón en la mañana. Claro, fui a correr por ahí y sí, me acuerdo, bueno, esas cosas eran imposibles antes. En el principio. Porque no tenía cabeza para eso. Y por eso ahora más de viejo, lo disfruto muchísimo más todo esto. Lo disfruto mucho más. En términos de trabajo, ¿cuál ha sido quizás el reto más grande que te ha tocado enfrentar? ¿Un cliente, un diseño, un cálculo? Un cliente que en realidad la cosa no era compleja, o sea, compleja desde el punto de vista técnico, pero muchas veces esas cosas están ocultas, están bajo la alfombra. Entonces era un cliente muy grande, muy enojado, entonces uno llega y está el cliente como las computadoras, hace mucho tiempo ya esto, hoy son amigos totales, ¿no? Pero en ese momento uno no sabía por qué no funcionaba nada y era esto de escuchar. Hay que tener siempre paciencia, mucha paciencia, pero nosotros cuando uno tiene el gusto de la cosa, ahí es donde uno no duerme, llega al hotel, se queda pensando, llama a los colegas, yo tengo colegas, pero fantásticos, a lo largo de todos estos años. Hoy hablábamos con colegas que uno va caminando por los pasillos del evento y no para de saludar. ¿Por qué? Porque son aquellos colegas que me ayudaron en aquel momento. Entonces, la red de profesionales que se forma, uno solo no puede hacer nada, eso sí, eso es claro. Pero cuando uno inicia, de alguna forma uno no conoce tanta gente. Pero bueno, ese fue uno de los desafíos más grandes, tratar de arreglar las cosas más o menos para que funcionasen en un cliente de muchas licencias, etc. Cuando tú llegas a SolidWorks, ¿te tocó ejecutar alguna de las cosas que tú venías ejecutando ya desde el punto de vista técnico en el trabajo anterior? ¿O no fue tanto así? Yo siempre hago la analogía de que mucha gente piensa que Oscar Suazo está todo el día usando SolidWorks en su oficina, diseñando cosas. Uh-huh. Y yo lo que más uso es Outlook y Excel. Uh-huh. SolidWorks me pasan semanas que no lo abro. Uh-huh. A lo mejor mucha gente piensa que José se mantiene constantemente haciendo análisis no lineales de simulación. No, es lo mismo. Es verdad lo que decís. Y ese tema cuando uno llega y dice, ahí viene el experto, que debe desayunar con SolidWorks, ¿no? En la cama. Que duerme contigo. ¿Cómo? Que duerme contigo ahí. Claro, que uno duerme abrazado. No, es tal cual lo que decís. A veces pasan días que uno no toca el software porque tiene que resolver otras cosas. Entonces, muchas veces llego, me siento al lado de un usuario y el usuario se levanta, duerme, respira con SolidWorks o con la herramienta que sea. Y me dice, este botón que no tengo idea, o sea, no tengo la menor idea. Veámoslo juntos, ¿sí? Veámoslo juntos. Entonces cuando empezamos a ver, digo, este botón, busqué en el help, es esto. No, pero fuera de broma. Ahí sí, humildemente creo que nuestra capacidad de los años, no vamos a decir qué hace el botón, pero empezamos a conectar con otras cosas. Y podemos decir, mira, podés usar esta cosa que no conocí hace 5 segundos, me suena tal cosa, y la podés usar con otra. Me pasó hace poco. Estaba en un cliente, también con usuarios que venían usando
una operación determinada y claro, el usuario está a veces muy concentrado en eso y uno está un paso más atrás y bueno, y llegamos a un flujo de trabajo que lo ayudó. Entonces, creo que nuestra función es esa, Oscar, de estar un poquito más atrás, mirar el bosque y ayudar a nuestros amigos clientes en ese aspecto. El usuario al final, por eso se llama usuario, porque es el que se mantiene, bueno, el que lo usa, el que nos da la retroalimentación de lo que sucede. Y como tú bien mencionas, nosotros nos mantenemos desde atrás, ahí mirando. Uh-huh. ¿Cómo ves tú o cómo has visto tú la evolución? Ya hablamos de la tecnología. La evolución específicamente de las herramientas de simulación en los últimos años. O sea, ¿qué tanta capacidad tenemos? Te lo pregunto porque todavía hay personas que creen que con simulación van a hacer magia y que van a obtener respuestas, primero instantáneas y segundo sumamente poderosas. ¿Cómo ves tú esa evolución de hace, no sé, 4 o 5 años hacia acá, quizás más, no sé? ¿Y cómo lo ves hacia el futuro? ¿De qué nos espera en esas soluciones? Bien, en realidad son dos preguntas, yo creo. Una es la evolución voy a hablar de simulación en general, y también de nuestras herramientas, de lo que me pasa día a día, Uh-huh. ¿sí? Y después de lo que dijiste, de la magia, ¿no? La parte mágica. Como solución, es impresionante lo que creció, hablando en forma primero general. Yo vengo de esa formación, yo me descubrí, si querés, como estudiante de ingeniería hace muchos años. Entré como queriendo hacer edificios y después me di cuenta que no, que quería ver la parte de la parte de computación, de matemática aplicada, si querés verlo de alguna forma, o ingeniería de la computación. Evolucionó muchísimo, muchísimo. Imagínate que, por ponerlo en número de nodos, me acuerdo de algunas charlas de algunos colegas, profesores, cuando yo era ingeniero nuevo, etcétera, podíamos hablar de 1000 nodos. Nodos son los puntitos que sí. aparecen. 10.000, como mucho. ¿Sí? Hoy estamos hablando de decenas de millones de nodos. O sea, fue exponencial. Mucho más precisión. ¡Pah! Inmensa. También no tenía, o sea, cuando yo era ingeniero recién recibido, no tenía una PC potente, tampoco estaba la solución. Entonces la evolución fue exponencial. Yo creo, y es mi opinión, mucho más acelerada de lo que vimos en CAD, en poder, ¿no? Porque en CAD, generalmente hablando, ¿no? Usábamos 2D, después pasamos a 3D, y bueno, obviamente una evolución enorme, pero la simulación por el poder computacional, el poder de cálculo, es inmensa. Con lo que hoy estamos hablando de computación en la nube, con cloud computing. Esa era mi otra pregunta. Si quieres abundar de esa parte. Sí, bueno, cloud computing es un diferencial enorme. Cloud computing o computación en la nube significa que uno va a correr en computadoras o en servidores que están dedicados para eso en la nube, y acelera los tiempos de cálculo de una forma inmensa. Para la industria, hoy yo diría es mandatorio, para la industria que necesita hacer cálculos, porque estamos hablando y vuelvo capaz a mi carrera, cuando ya estaba en el centro de investigación, hace muchos años, me acuerdo de una simulación promedio, me tomaba 2 días. Las más extensas, 20 días, 30 días. Hoy, con computación en la nube, pueden tomar 15 minutos. Las mismas simulaciones con supercomputadores, etcétera, que eran carísimos, hoy, básicamente, con una solución de muy bajo costo. Uno no hace falta invertir en un computador para nada, y uno está resolviendo en minutos un problema de
millones de incógnitas, ¿sí? Y la pregunta que hiciste, ahora si querés seguimos hablando de la nube, pero la parte de la magia, entre comillas, ¿no? Hablando en una forma extrema de la percepción muchas veces, que no está mal eso, no está mal que una persona, ¿por qué? Porque cuando uno dice magia es porque la persona tiene un problema, igual cuando uno va al médico, y uno a veces dice, quiero esta medicina rápidamente que me haga crecer el pelo. Bueno, evidentemente yo no la encontré. Posiblemente esté. Pero en la simulación, yo diría, en el gran porcentaje de los casos existe. El tema es encontrarla. Y lo que decía de magia de resolver todo, en realidad, no está mal. Lo que yo diría ahí, en realidad, es cómo tomamos ese caso real, del mundo real, y lo metemos en un modelo computacional. Ahí es donde está esa magia. Que el usuario lo dice, mira, quiero poner mi máquina, meterla dentro del computador, así, con un clic. Bueno, son algunos clics adicionales, pero en general se puede. Y bueno, para eso estamos nosotros, ¿no? Para ayudarlo. Para ayudarlo. Volvamos al cloud computing. Sobre todo porque me interesa mucho abundar más en ese tema. Uh-huh. Estamos hablando de que el futuro ya está aquí. Hace 5 años, quizás 6, 8, no se veía como que tan viable o tan cercano tener el acceso a hacer simulaciones en la nube. Hoy sí ya lo tenemos. Sí. Entonces, las preguntas que a mí normalmente me hacen vienen mucho sobre cómo funciona eso del cloud computing, o sea, cómo yo pongo mi modelo tridimensional en la nube y luego cómo hago para que se genere el estudio, el análisis. Bien, permitime también dar una apreciación de la evolución de eso y llego, porque si lo comento la parte final, yo creo que pierde la gracia. Claro. Cloud computing o computación, si querés, yo diría computación a gran escala, HPC, High Performance Computing, si querés, que no es exactamente cloud computing, pero es usar mucho poder de cálculo, mucho poder de hardware para resolver un problema. Hace 10, 15 años estaba toda la tendencia, inclusive en las universidades, de usar computación compartida, ¿no? Poder de cálculo compartido, donde poníamos muchas computadoras pero era muy doloroso, porque se requería mucho conocimiento, mucha inversión de tiempo para que funcione, y si algún nodo, como se llamaba, computacional, fallaba dentro de la universidad, era un lío. Entonces, de ahí hasta hoy en día, por ejemplo, usando las soluciones que conocemos, hoy es transparente. Es más fácil que resolverlo en el computador de uno, porque uno tiene que seleccionar, ¿lo quiero correr en mi computador o en la nube? Entonces ahí viene el concepto de, si querés, el concepto de SaaS o PaaS, que es software como servicio y plataforma como servicio. Entonces, esto de tener todo resuelto con plataforma como servicio evita todas estas inversiones de tiempo, de costos, y de hacerlo mucho más fácil. Porque en definitiva, uno que quiere resolver el problema, no quiere estar haciendo un set de computadoras. Entonces, hoy, yo diría es transparente, es muy fácil de usar, es lo mismo que usar en un computador local, y está a la disposición de los usuarios, ¿no? Y no estás usando tus recursos. Tu simulación la hace un servidor o una computadora en otro lugar. La hace un servidor, con lo cual no tienes que invertir en un computador, y también, por ejemplo, tú te tomas un vuelo, ¿sí? Yo hago muchas veces eso, me tengo que tomar un vuelo de un lugar a otro, lo envío a la nube, cierro mi computador, lo apago, cuando llego a destino veo si está el resultado. Si está el resultado, y si no está, sigue corriendo. O sea, una vez que termina en la nube, baja automáticamente y listo. Y como tú dices, ese es el futuro, ¿no? Quiere decir que tú no tienes que estar ahí presente viendo mientras el análisis se está desarrollando, ni tienes que tener una conexión permanente. Para nada. Sube el modelo y empieza a resolverse ahí. Tú cortas tu conexión si quieres
y bueno, el modelo se está resolviendo todo en una forma totalmente independiente. Mira, las leyendas urbanas y los mitos siempre hablaron de que José andaba con 2 supercomputadoras al lomo. ¿Todavía es así? Es así. Si va, ahora te invito a mi habitación y vas a ver que tengo mis dos. Pero siguen siendo igual de pesadas y grandes. Siguen siendo más pesadas. Bueno, ese es un problema que tengo. Tengo que ir al médico, sí. Tengo que ir al médico por el pelo y por eso también. Y por la espalda. Y por la espalda. Sí, sí. Pero es un... Bueno, todo eso viene de estas... Me preguntaste en su momento... ¿cuáles fueron los desafíos más importantes que tuve? ¿Cuáles fueron? Y ese es uno de los desafíos más grandes. ¿Qué pasa si...? Y bueno, ahí es donde también Cloud Computing viene a ayudar también a todo esto. Porque hoy nosotros necesitamos resolver, y yo necesito resolver con el cliente. Pero bueno, como viajo y tengo que resolver, por eso yo necesito tener como un backup, ¿no? Digamos. Entonces, bueno, tengo ese vicio. Tienes ambas computadoras siempre. Sí, sí. ¿Cada qué tiempo te cambian el equipo, las computadoras? Con tanta tecnología que surge periódicamente. Yo diría cada 3 años, más o menos, 3, 4 años, cambiamos de ¿Y se nota una diferencia considerable cuando cambias de equipo de cuando hacen los análisis, las simulaciones? Sí, Sí. sí. ¿Se nota, se percibe? Sí. En 3, 4 años el hardware también evoluciona muchísimo. Hoy estaba hablando también también el tema, por ejemplo, no menos importante, hablamos de cloud computing, pero también podemos hablar de HPC, donde ahí también no solamente están los CPUs, ¿no? Los CPU corren en paralelo, sino también están los GPUs, ¿no? Las placas gráficas, que también están siendo usadas y se pueden usar para hacer computación paralela para resolver un problema. Muy conocidas son en el tema de los Bitcoin y todo eso para minar. Para minar y todo eso. Bueno, se hicieron muy famosos pero nacieron antes. O sea, los GPUs, el uso de los GPUs se descubrieron antes justamente para resolver problemas numéricos, claro. Y aquí lleva una curiosidad propia, mía. ¿Qué tú recomendarías para correr un buen análisis de simulación promedio en términos de requerimiento de computador? No la que tú usas. Para un usuario normal, común y silvestre. No soy especialista en hardware. Pero hablando en general, ¿no? Sí, términos muy generales. Términos absolutamente generales. Ir abajo del brazo, como uno cuando si va a comprar una bicicleta, bueno, que no pese más de 15 kilos, ¿no? Una bicicleta, ¿no? Bueno, y bueno, yo diría tener una buena memoria RAM, estamos hablando de 32 GB, disco estado sólido, sí se nota una performance muy grande, sí, por el tema de la velocidad. En cálculo, ¿no? Si uno no va a usar la parte gráfica para cálculo, no es tan importante como si en diseño, sí. Pero bueno, 32 GB de RAM, disco de estado sólido, ya hace un computador razonable. Hoy hay excelentes marcas para todo eso que acompañan a todas las soluciones de simulación. Al día de hoy, ¿te sigue tocando hacer lo mismo? O sea, ¿te toca viajar, ver clientes, resolver problemas? ¿Sigue siendo parecido? Sí. Por supuesto se usa mucho más la parte remota, ¿sí? La parte web. Pero hay muchas veces donde la parte remota tiene su límite, ¿sí? O sea, tiene el límite yo diría de cansancio humano. O sea, uno puede llegar hasta hablando de exploración de problemas. Los ingenieros podemos explicar algo, pero muchas veces me llevan a faena. Si hablamos, por ejemplo, de
en minería. Me toca ir a las minas para ver los equipamientos. O si hablamos de equipamientos industriales, muchas veces hay una rotura en el equipamiento y es muy difícil explorar el problema con una cámara. Entonces, o con varios ingenieros. Entonces, en esos casos donde uno tiene que llegar a definir, a diagnosticar una solución, yo creo que ahí uno es donde tiene que estar en campo. Hay que estar ahí directamente. Yéndonos quizás ya a soluciones. Uh-huh. ¿Qué es lo más avanzado que tenemos hoy día en términos de simulación que tú has visto? En forma general. En forma general. Lo que tú dices, bueno, y esto es lo último que acaba de salir, que está disponible para todos los usuarios. Bueno, hablemos de... Vamos a marcarlo a simulación estructural, Uh-huh. ¿sí? Después fluidodinámica. Segmentarlo entonces. Segmentarlo. Bueno, de las soluciones en los que nos toca a nosotros y en general también, pero dentro también de Dassault Systems, del equipo de SolidWorks, de nuestros clientes. Lo más avanzado, ya hablamos de cloud computing, pero hablando ya de soluciones, por ejemplo, lo que sucede con, de hecho, va a ser una de las charlas que vamos acá a dar en 3D Experience World, poder diagnosticar fallas en equipamientos que son muy difíciles de predecir en forma, digamos, práctica o con experiencia. Como por ejemplo temas de impacto, cuando tenemos objetos que están impactando uno con otro, que eso afecta a todo lo que es la normativa de seguridad. Yendo un poquito más en específico, temas de fatiga, cuando ciertos equipamientos se someten a cargas cíclicas o cordones de soldadura. Eso en la parte estructural. En la parte fluidodinámica, yo diría uno de los grandes desafíos que se tuvo siempre en la parte fluidodinámica es la computación a gran escala. Y hoy en nuestras soluciones de fluidodinámica, eso ya viene con la solución, donde tú puedes correr directamente en los servidores. ¿Por qué? Porque los problemas de fluidodinámica son más demandantes que los estructurales. Entonces, desde el punto de vista de soluciones, yo diría esos son industrialmente son los puntos más avanzados. ¿Cuántas sesiones te tocan ahora en el evento? Tres. Una mañana, una el lunes, otra el martes. Voy a hablar casualmente de equipamientos industriales. Pero las tres son de clientes, de nuestros clientes en Latinoamérica. Para mí es un honor poder compartir con los clientes y comentamos. A mí me gusta mucho ser práctico y comentar dolores reales porque es la mejor, como te decía, la mejor forma de replicar en otros usuarios las problemáticas. ¿Tus charlas en 3D Experience World acude mucho público? ¿Hay buena asistencia? En general sí. En general sí. O sea, a lo que me refiero es, ¿genera interés sí, evento por para lo que en general sí. A veces es difícil predecir. Eso tendría que tener una herramienta de simulación para predecir cuántas personas van a venir. Pero en el historial que llevas. Sí. En general tenemos muchas personas, mucho público, muy interesado. Cuando terminamos, me doy cuenta si fue de gran interés, porque cuando termina la charla, cuántas personas se acercan a preguntar, cuántos emails nos llegan. Pero en general, con el equipo, con nuestros colegas, por lo general sucede eso. Algunas charlas que son posiblemente más específicas, tenemos menos, pero en general sí, tenemos mucha repercusión. Mira, otra cosa que te quiero preguntar es, típicamente, la parte de simulación, yo no sé si llamarlo miedo, pero no es todo el mundo que
que se anima a dar el paso por la parte de simulación. Por lo menos en nuestro territorio así es y ha sido. Y estamos siempre tratando de romper ese paradigma y de que las personas vean que hay un flujo de simulación que te puede ayudar bastante. Entonces, es igual quizás en los otros países que tú has ido y entiendo que tiene que ver mucho también un poco con la formación de los, como vienen de las universidades, de los institutos. O sea, sigue siendo simulación todavía algo que no ha terminado de explotar. Sí, exacto. Buena, excelente pregunta. No es por la formación. O sea, yo no creo que sea por la formación, al contrario. Es excelente. Yo creo que es por la historia de la simulación. La simulación nace para resolver problemas, nace en la parte aeroespacial y era muy, como te decía, antes era muy difícil de utilizar una solución. Las soluciones hace 15 años, 20 años, eran mucho menos potentes que ahora y mucho más difíciles de usar que ahora. Y más costosas también. Y mucho más costosas. Entonces quedó esa cosa de, no, solamente es para un grupo de brujos. Científicos locos ahí. Claro, parte de magia negra que hacen. Y justamente, yo creo en la historia, acá de SolidWorks y de Dassault Systems, yo creo que desmitificamos eso. Inclusive me incluyo en esa trayectoria, porque yo usaba herramientas así difíciles de usar o las creaba y era realmente difícil. Pero hoy las herramientas, como te digo, para mí son más fáciles de usar que las herramientas de diseño y de hecho muchas veces tenemos que una persona que recién se inicia en el mundo de la simulación adquiere conocimientos del uso de la herramienta más rápido que un usuario antiguo, como de mi experiencia, por ejemplo. ¿Por qué? Porque nosotros venimos de la vieja escuela donde creemos que todo tiene que ser difícil y las nuevas generaciones, que obviamente nuestras soluciones están evolucionadas, con las nuevas tecnologías, adquieren mucho más rápido el uso. Y hoy tenemos, para llevarlo a un extremo, hoy tenemos diseñadores que no son para nada, inclusive son técnicos y usan las herramientas de simulación de una forma totalmente eficiente y de una forma totalmente fluida, integrada con la parte CAD. Y ahí permitíme nombrar el tema de ModSim, que es una metodología que estamos propagando. ModSim es mod, M-O-D por la parte de modelado y sim por la parte de simulación. Entonces ya no existe más esto de simulación por un lado, modelado, es todo lo mismo. Hoy el flujo de trabajo de diseño, del desarrollo de un producto, obviamente si no diseño no tengo producto, pero si no simulo tampoco tengo un buen producto. Entonces, hoy el que diseña sin hacer un mínimo cálculo y algo está perdiendo. O está sobredimensionando, o está teniendo, o va a tener problemas en el futuro y no se está dando cuenta. Tienen que validar siempre. Siempre. Hay que validar. Siempre. Inclusive antes del propio diseño. Hay que... Y bueno, ahí yo invito a posiblemente una idea para un podcast sea tener una discusión, una mesa redonda con clientes, con usuarios y que hagamos una discusión así, pero a cara de perro. De frente. Cómo resolver problemas. y yo me propongo para eso, ¿por qué no? Y cómo usar herramientas. Ahí es donde también... Vamos a dejarte la invitación formalmente abierta. Lo podemos hacer por huevo, obviamente. Claro, para hacer un ping-pong. ¿Cómo se resuelve esa mesa redonda? Sería genial. Mira, me encanta, de verdad. Tremenda idea. Tremenda idea. Ahí donde se ve. Mira, el tiempo se nos está acabando. Qué lástima. Sí, porque la conversación está buenísima. Entonces, lo último que te pido es un mensaje para la audiencia, para la que nos oye y la que nos ve. ¿Qué le dirías? Aparte de que tienen que usar simulación para validar su diseño,
¿qué otra cosa puedes tú decirles? Que entren, que nos llamen, que asistan a este tipo de conversaciones, que prueben las soluciones y que nos estresen a nosotros para lo que te decía, que nos llamen y digan, bueno, ¿cómo se resuelve este problema que tengo? Porque toda persona tenemos desafíos. Y si hablamos de ingeniería, si hablamos de diseño, aparecen desafíos. Bueno, lo que digo es que nos estresen a nosotros y hagamos una discusión, y nosotros estamos para eso. Y en función de eso, para mí es la mejor forma de aprender algo. Es tomar un caso y llevarlo, desarrollarlo y resolverlo. Excelente. Nada, hemos llegado al final. No sé si quieras tú despedir el episodio. No, agradecerte a vos, a Melissa. Para mí es un placer, un honor que me hayan invitado. Y como saben, son amigos de hace muchos años y excelente idea de hacer estas cosas para propagar lo que humildemente uno puede llegar a contribuir con los diseñadores e ingenieros. Para nosotros es un placer también, José. Se dio la oportunidad, se alinearon los planetas, sí, fantástico, para que saliera perfecto. Así que agradecerte, el placer es nuestro. Y bueno, no dejar de invitarlos a no solamente a vernos y escucharnos, sino también a seguirnos en todas nuestras plataformas, tanto en Spotify, Apple Podcasts, así como aquí en YouTube también. Nos vemos en el próximo episodio.